iniciar con nuestro tema central del día, el abuso y maltrato infantil. Y vamos a leer algunos de los titulares, vamos a repasar qué es lo que ha pasado en estos últimos días, en estas últimas semanas, y allí ya lo va a tener en pantalla. Algunos de los titulares lamentables que hemos visto. Crimen atroz, estrangulan y violan a niña de 11 años en Los Teques. Vamos a bajar. Niña de 5 años hallada en pozo séptico en Guacara fue violada y apuñalada. Ministerio Público imputa al violador de Petare con la pena máxima. Ministerio Público imputa al hermanastro de Frangelis por femicidio agravado. Capturan a presuntos implicados en red de trata de menores en La Guaira. Bueno, estos son algunos de los titulares. Hay muchos más. Seguramente usted los ha visto en las redes sociales, los hemos visto con tristeza, con lamento. El día de hoy está con nosotros Gloriana Farías, abogada especialista en derechos de niños y adolescentes, secretaria adjunta de la Red por los Derechos Humanos del Niño, Niña y Adolescente. Muchísimas gracias por venir. Bienvenida. Gracias, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ya leímos algunos de los titulares y quisiera que nos dé un preámbulo en su condición de abogada con respecto a estos temas. Sí, efectivamente hay diferentes mecanismos jurídicos o diferentes leyes que regulan todo el tema, no solo del abuso sexual, sino del maltrato infantil como tal, que son fenómenos diferentes, ¿no? En primer lugar, bueno, tenemos a la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que la mayoría de las personas la conocen como la LOMNA. Los maestros, inclusive los mismos niños. La LOMNA tuvo una difusión muy grande desde su aprobación y sigue teniéndolo. Tenemos también la ley del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, que habla sobre el tema también del abuso sexual, y en este caso también el Código Civil plantea algo al respecto, ¿no? Evidentemente hay una situación donde hemos escuchado en estos días a través de las noticias muchos casos relacionados con el tema específicamente del abuso sexual, pero yo diría que a través del tiempo ha ido en incremento desde hace algunos años, no solo el abuso sexual, es una situación que tiene que ver con el maltrato en general, la violencia contra niños, niñas y adolescentes, que no es solamente de este momento que está ocurriendo ahorita o que en el momento preciso de la pandemia, sino que ya veníamos con una situación de violencia que afectaba a la familia y a los niños, niñas y adolescentes debido a la crisis y todo lo que tiene que ver con lo que es la violencia estructural. En este caso, cuando hablamos de violencia estructural, es esa violencia que se refiere a la falta de estrategias desde el Estado para que haya una contención o se trabaje todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la falla en los servicios públicos, el tema de la nutrición, las condiciones para que las familias puedan atender las necesidades de sus niños, niñas, adolescentes, y toda esta crisis de una u otra forma termina impactando a la familia, ese estrés del día a día, de la falla de un transporte público, en el área de educación, lo que implica no tener en un momento agua, o la misma carencia de los recursos económicos para poder, tú como padre, madre, como familia, poder ayudar o dar todo eso que requieren los niños para su crecimiento y fortalecimiento. Y a esto podemos aunar el tema de la migración. La migración es un componente que afecta directamente a los niños, niñas, adolescentes. Sobre todo tenemos una migración donde hay una niñez separada y en algunos casos no acompañada de los padres. SECODAP hace poco hablaba de una cifra de niños separados y no acompañados de hasta 800.000 niños. Es decir, 800.000 niños que sus padres migraron, que están en otro país. Entonces, bueno, esto de una u otra forma hace que se agraven todas estas situaciones relacionadas con la violencia. Ella tiene más de 20 años trabajando en estos temas con el niño, con su defensa. Ahora, en los años que hemos visto, esto siempre ha pasado, esto toda la vida ha pasado. ¿Podemos decir que hay una raíz de un problema específica o es multi? Bueno, yo creo que lo que vas a decir es multifactorial. O sea, yo creo que son diversas las situaciones que pueden hacer que se desencadene la violencia y que se agrave la violencia.
Como decías, yo tengo muchos años trabajando en este tema y ha variado ciertamente el tipo de violencia. Como decía, la violencia ha aumentado ciertamente de unos años para acá y tiene que ver con muchos factores. Podríamos decir, por ejemplo, el de la migración, que ya lo mencionamos, el tema de la crisis, cómo se agravó con la familia y todo lo que tiene que ver también con el sistema de protección, como el sistema de protección del niño, niña, adolescente, todo lo que son las defensorías, consejos de protección, consejos de derecho, inclusive todo lo relacionado con los tribunales de protección, ha entrado una crisis también, ¿no? La falta de consejeros de protección, de los recursos, de los equipos multidisciplinarios para atender todos los casos que tienen que ver con niños, niñas, adolescentes, evidentemente hace que la situación se agrave porque, bueno, una persona que quizás no puede recurrir a formular una denuncia porque no consigue la persona en ese momento, porque podríamos decir que se dio una desmantelación o desmantelamiento del sistema de protección de niños, niñas, adolescentes, también efecto de esa migración que ha ocurrido en Venezuela, esa crisis migratoria que es tan grave, ¿no? Muchos profesionales se han ido, otros han decidido cambiar a otros campos, efectivamente, al no conseguir un sustento o un salario que les permita sobrevivir como funcionario dentro del sistema de protección. Entonces, esa es otra como diríamos, de las aristas que puede o impacta también en el tema de la violencia. Por otro lado, tenemos una ausencia muy grande de políticas públicas destinadas a la prevención de la violencia, a la atención de la familia, de la violencia intrafamiliar, ausencia también de programas destinados a la situación de la violencia cuando ya ocurre, por ejemplo, programas dentro de las alcaldías o programas dentro del mismo sistema de protección que puedan atender eso, las escuelas para padres. Entonces, evidentemente, todas estas causas terminan generando que haya un desbordamiento, que se agrave esta situación. Bien, ¿y qué puede hacer la comunidad? Bueno, yo digo que siempre la sociedad civil, la comunidad, las mismas consejos comunales pueden trabajar o exigir también, ¿no? Yo creo que hay como dos patas de la situación o dos vías, ¿no? La primera es la exigencia al Estado que cumpla con su rol, que cumpla con todo lo que tiene que ver con la creación de políticas públicas, la creación de servicios, la dotación de los consejos de protección, de los equipos multidisciplinarios, de las herramientas para que pueda el sistema de protección funcionar de manera correcta, ¿no? Ese exhorto está en manos también de la comunidad realizarlo, de exigir sus derechos, ¿ok? Y por otro lado, creo que también tiene que ver con la formación de las comunidades y de las mismas familias, ¿no? Que esa es otra parte importante, ¿no? Creo que tenemos todavía una cultura muy fuerte de lo que es la crianza violenta. No tenemos una cultura de crianza no violenta. Seguimos viendo cómo es plausible por las personas cuando a los niños les pegan para corregirlos, ¿no? Entonces, cuando tú como madre dices, bueno, yo a mi niño no le pego, la gente se queda así como sorprendida, ¿no? Pero entonces, bueno, ahí viene otro tema, que eso no es tan fácil, hay que formarse, hay que formar a las familias. Y en eso, por ejemplo, SECODAP tiene una experiencia muy, muy grande desde hace muchos años, vienen trabajando todo lo que es la disciplina positiva, la crianza respetuosa. ¿Qué hago yo si no puedo pegarle a mi hijo? ¿Qué herramientas tengo? ¿No? Entonces, eso hay que trabajarlo con las familias, no se da de un día a otro, sobre todo porque tenemos una historia de violencia. La mayoría crecimos amparados en eso de la leña enseña, la letra entra con sangre. Entonces, cosas que dentro de la misma escuela se aceptaban y en muchas ocasiones tú le preguntas a los docentes, bueno, ¿a ustedes les parece que está bien una nalgada? Y te dicen que sí, pero quizás más que el deseo es no tener las herramientas de cómo. Si no utilizo esa nalgada, si no utilizo ese pellizco, si no utilizo esos golpes, puedo yo atender la situación. Sumado a esto, por supuesto, todas las carencias que atraviesan las familias y lo que ello implica cuando tú estás criando niños. Es decir, si yo me levanto estresada porque no tengo agua, porque tengo que salir temprano porque no hay transporte, porque el sueldo no me alcanza para traer alimentos a mi hogar, porque resulta que el niño lo dejo solo porque no tengo quien lo cuide después en las tardes, todas son causales que terminan generando estrés en los mismos padres y bueno, la consecuencia termina siendo quizás ese castigo físico contra el niño, ese castigo humillante, que bien, si no lo controlamos, termina en maltrato. Son dos cosas diferentes ante la ley. El castigo físico y humillante está prohibido, pero el maltrato, que es esa vejación, ese causar un dolor
al niño, que puede ser tanto físico como psicológico, sí está penado por la LOME. Son situaciones diferentes. Entonces, la línea es muy delgada. ¿Cómo yo de un pellizco puedo ir incrementando en el tiempo porque el niño no me hace caso, esa fuerza, esa intensidad y pudiendo generarle un daño mayor terminando en un maltrato? ¿Okay? Ahora vamos a hablar de la parte de la denuncia. Bueno, ya yo vi algo como vecina o como tía. ¿Qué hago? Dependiendo del tipo de situaciones, existen unos órganos en el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes donde podemos ir a formular denuncias, que son creados obligatoriamente por la ley y que existen en todos los municipios del país. En primer lugar, si es una situación, por ejemplo, de abuso, de violencia, está el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Una vez que nos dirigimos al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, estos consejeros reciben ese caso y ven si es de su competencia, dictan una medida de protección al niño y si no es de su competencia pueden remitirlo a los tribunales de protección, dependiendo de la gravedad del asunto o del caso. ¿Okay? ¿Quién puede formular esa denuncia? Cualquier persona puede formular esa denuncia ante ese órgano. Pero hay unos sujetos en específico que están obligados por la ley, ¿okay?, a formular esa denuncia. ¿Quiénes son esos sujetos? Los cuidadores, es decir, no solamente padres representantes, sino cuidadores de ese niño, los docentes y los médicos. ¿Okay? Ellos ya no es que tengan quizás el derecho a formular una denuncia, es ya en este caso un deber y de no hacerlo pueden ser sancionados inclusive por ello, ¿no? ¿Cuál es el punto de aquí? Es que muchos, por ejemplo, en el caso de los docentes, manifiestan cuando uno va a trabajar con ellos que tienen temor de formular las denuncias porque bien están en una zona popular, donde bueno, puede atacarlos quizás la familia del niño si formulan la denuncia. ¿Qué recomendamos nosotros? Bueno, valerse del equipo, de lo que es la comunidad educativa, de lo que es esa escuela, de los directores y demás compañeros para ir como institución y que no vayas solo tú como persona a formular esta denuncia, ¿no? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque la escuela en este caso es un espacio protector del niño. En la escuela siempre podemos ver que el maestro detecta situaciones que están ocurriendo cuando el niño llega con un moretón, cuando el niño está retraído, cuando el niño tiene un comportamiento distinto. El maestro es una persona que puede percibir mucho de lo que puede estar ocurriendo dentro de esa familia, o lo que le puede estar ocurriendo al niño, ¿no? En ese caso. Por otro lado tenemos lo que son los órganos, en los órganos del sistema de protección tenemos el Ministerio Público, que es lo que conocemos como Fiscalía, ¿no? La Fiscalía de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que está ubicada, por ejemplo, en el caso de Caracas, en la avenida Urdaneta. En la Fiscalía podemos ir directamente a denunciar. ¿Y dónde están los consejos de protección? Disculpe, doctor. Fíjate, en cada municipio del país hay un consejo de protección, por obligatoriedad, por ley, por mandato legal, existe un consejo de protección. Entonces usted en su municipio puede dirigirse a la alcaldía porque son órganos que dependen de la alcaldía, ¿no? Son desarrollados, son trabajadores de la alcaldía, ¿no? Entonces pueden dirigirse a la alcaldía del municipio donde hacen vida y preguntar. De igual forma, en la página de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, que se escribe REDNA, está un directorio publicado de los consejos de protección, las defensorías de niños, niñas y adolescentes y órganos del país. En internet podemos localizar esa información. Yo la he publicado también en mi cuenta de Instagram para que la gente tenga acceso a estos órganos del sistema de protección. ¿Okay? Bien, la responsabilidad. Cuando un niño, una mamá deja solo o sola a su niña en la casa y ella se va y entra un agresor. La niña quizás tiene la información porque la mamá le habló, porque la mamá le ha hablado de su cuerpo, de sus partes, de quién la toca, de quién no. Pero cuando ya viene el agresor, ella no tiene fuerza para defenderse. Sí, estamos hablando evidentemente de una desproporción en edad y en otras características, ¿no? Bueno, hay una responsabilidad por omisión en ese caso de la madre. La madre tiene y el padre tienen lo que se llama responsabilidad de crianza ante el niño.
que es el deber de cuidar, proteger, resguardar. Entonces, en este caso, habría una negligencia por omisión, que en muchos de los casos inclusive está tipificado como un maltrato. Cuando por omisión no atiendes al niño, hay una situación de malnutrición, de abandono de ese niño, niña, adolescente. Entonces, bueno, ahí es el llamado precisamente a los padres a formarse, no solo en el área del tema, como dijimos anteriormente, de lo que es la crianza positiva y esto, sino de todo lo que tiene que ver con la prevención en el abuso sexual. Creo que hay una responsabilidad muy importante de nosotros como padres de enseñar a los niños de que están muy pequeñitos a protegerse, ¿ok? A veces decimos, bueno, ¿cómo lo hago? Porque es difícil, no es fácil hablar del tema, por ejemplo, del abuso sexual con un niño de 5 o 6 años. Tú dices, bueno, ¿cómo lo hago? Hay herramientas, las hay. Hay gente que se dedica precisamente a esto, a desarrollar estas herramientas. Yo recomiendo, por ejemplo, buscar tutoriales en YouTube. En YouTube hay mucha información para niños, niñas y adolescentes. En estos días yo lo publicaba, un video que se llama El Libro de Tere, donde explica, sobre todo a niños muy pequeños, a través de todo lo que es como estas comiquitas, de qué se trata el abuso sexual, dónde deben permitir que sean cuidados, tocados, dónde no puede tocarlos un adulto a la hora de bañarse. Por ejemplo, habla esta caricatura a la hora de bañarse, qué debo hacer, quién me debe bañar, si estoy sola con un hombre que no es mi papá, qué pasa cuando me toca a alguien. Entonces es una herramienta educativa que puede ayudarnos a iniciar esa conversación con los niños. También hay inclusive hay en el tema de ciberacoso, en el tema de cyberbullying, en el tema de sexting, hay videos que pueden ayudarnos a que podamos abordar esa información y esa actividad de prevención desde la familia con los niños, niñas, adolescentes. Igual yo haría un llamado a trabajar desde la escuela y desde la comunidad el tema de la prevención, porque no solo se trata de reacción. Vemos como, bueno, en estos días, a través de los medios, podemos ver todo lo que está ocurriendo con el abuso sexual, pero creo que va más allá de que sea un momento. A veces el momento pasa como con el tema del bullying, el acoso escolar, y tenemos otra noticia, otra situación, y dejamos eso a un lado, ¿no? Y nos vamos olvidando. Y creo que hay que trabajarlo desde la prevención y no desde la reacción. Está pasando ahorita, ¿qué ley vamos a aplicar? Hay que reformar la ley. Inclusive he escuchado cuestiones referentes al tema del castigo. Bueno, bien que eso se trabaje, pero el tema de prevención, el tema de dónde están las políticas públicas, dónde están los planes dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes, qué hacemos desde la escuela, qué hacemos como padres para prevenir. Claro, vamos a leer algunos de los titulares. El libro de Tere lo vamos a colocar ahorita cuando hagamos la pausa, les vamos a dejar ese video. Pero vamos a leer algunos de sus comentarios, de lo que la gente ha opinado, doctora. Falta de educación y la no prevención del maltrato infantil. Buenos días, el maltrato infantil no se justifica. Ay, se me fue. Pero cuando nuestros hijos no quieren obedecer normas, esa nalgada para corregir no está bien. Es lo que entiendo de Graciela y espero. Niños bajo la tutela de algún familiar por la ausencia de los padres debido a la migración, lo que estaba comentando la doctora. Saludos desde Barinas. El factor más importante es haber dejado la responsabilidad de crianza a terceros. Desde la óptica de constelaciones familiares por la no aceptación y reconocimiento de nuestros padres. Este es otro comentario. Creo que siempre ha existido, solo que ahora gracias a las redes sociales salen a la luz pública. La falta de legislación y de control por parte de las autoridades. Son muchos los factores, pero la falta de la prevención del embarazo adolescente dice que como que es lo que es la raíz del problema. Las drogas y el alcohol. Bueno, casi que... Sí, bueno, un tema, una situación multifactorial, pero yo diría que no, bueno, quizás hay un tema con las normas, pero sí hay leyes. En el caso, por ejemplo, del abuso sexual, tenemos lo que es la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que habla específicamente de la situación del abuso sexual. Hay un tema allí porque dice que
a partir de los 12 años, si el adolescente da consentimiento, no hay abuso sexual, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema delicado, porque cómo manejas la situación de consentimiento cuando un adolescente tiene, por ejemplo, 14 años y la situación se presenta con un adulto de 30, 40, 50 años. ¿Cómo está ahí el tema de consentimiento? Evidentemente hay una desigualdad enorme y no podremos estar hablando de consentimiento como tal. Otra ley que es importante que mencionemos es la ley del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, que en el caso de las mujeres toma esta situación desde el punto de vista de violencia de género, ¿ok? Y habla del tema del abuso sexual. Dice que hasta los 13 años de edad se considera abuso sexual, que no, aunque exista o no consentimiento, eso no está planteado, es un abuso sexual, y a partir de los 13 hasta los 16 años, si quien perpetra el abuso es una persona que está en situación de superioridad ante ese adolescente, ante el adolescente, hay una situación de abuso sexual. Hay otras cosas que contempla esta ley, pero tenemos esos dos instrumentos. El Código Civil, y en este caso, contemplaba lo que era el abuso sexual desde el tema más, no del sujeto, de la protección del sujeto, en este caso de los niños, niñas y adolescentes, sino lo planteaba más desde el tema de la moral, las buenas costumbres. En este caso, como tenemos la LOMNA, priva la especialidad y se atiende la situación de los niños, y en el caso de las mujeres, por la ley que mencioné del derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Entonces, instrumentos legales tenemos. ¿Qué es lo que ocurre? El tema de la denuncia. Efectivamente, hace algunos años había una investigación que hablaba de la falta de la denuncia. Las personas no denuncian, no formulan la denuncia ante los consejos de protección, quizás porque no confían, no creen que puedan recibir una respuesta oportuna, y nosotros invitamos a que se formule la denuncia. Como también invitamos a los que integran el sistema de protección o a las personas que en otras instancias atienden esas denuncias, que tengan en cuenta la atención de la víctima, no revictimizar a la persona que acude a formular la denuncia. ¿Y de qué se trata eso? De, bueno, que yo soy víctima de un abuso sexual, voy, formulo la denuncia en organismo, vaya y lleve la denuncia, ahora tienes que pasar a este sitio. Entonces la persona vuelve a relatar de nuevo esa historia, no es atendida por aquí, después va a otro sitio, ahora cuéntame qué te ocurrió. Entonces está reviviendo una y otra vez la situación. A veces hay inclusive una exposición ante redes sociales de lo que está ocurriendo. En el caso de niños, niñas y adolescentes está prohibido publicar, bien sea en el caso de la víctima o del victimario, sus fotos o datos que permitan identificarlo. Eso lo dice claramente la ley. Entonces no podemos publicar en el caso de niños, niñas y adolescentes, ni en el caso de la víctima, del victimario, fotos. Y esas personas también pueden ser procesadas, las personas que con buena intención, bueno, quieren denunciar y ponen la foto de la niña. Bueno, no deberían. En ese caso hay una prohibición específica de la ley, ¿no? Lo que más que hablar del caso de la sanción, yo invitaría a las personas a no publicar, por ejemplo, en el caso de niños que han sido abusados, y tampoco de las víctimas y los victimarios, fotos en redes sociales o datos que puedan permitir la identificación. Para eso están los órganos correspondientes que se encargan de juzgar en el caso inclusive de los adolescentes cuando cometen un delito. ¿Okay? Los adolescentes pueden ser procesados. Claro, por supuesto. A partir de los 14 años, un adolescente que comete un delito entra a ser procesado en el sistema de responsabilidad penal. Si tiene 12, se le aplican medidas de protección. Okay, desde que se reformó la ley en el año 2015, a partir de los 14 años eres susceptible, de ser procesado ante el sistema de responsabilidad penal, pero si tienes menos de 14, vas ante el Consejo de Protección, quien dicta una medida de protección a este niño o adolescente. Bueno, vamos a hablar del maltrato y el abuso infantil. ¿Y por qué? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da eso? Habría que diferenciar. Cuando estamos hablando de maltrato, podemos hablar de abuso sexual, podemos hablar de castigo físico, podemos hablar de todo aquello que se utilice la agresión como una forma de educar. ¿Por qué se da? Porque desde muy pequeñitos aprendemos, desde la casa, por los ejemplos que tenemos en nuestra casa y por el referente que tenemos, que a los niños, para que sean buenos, hay que pegarles. Y la mamá, cuando le pega al niño, estamos hablando de castigo físico, le dice, te doy para que seas una buena persona, para que me lo vas a agradecer cuando estés grande. Entonces el niño entiende que pegar es necesario para corregir un comportamiento, y si lo hace una persona significativa,
una persona que está vinculada contigo, no lo puedo poner en duda. Mira el problema que hay. Si ese niño o esa niña aprende que el adulto, en aras de que tú seas una buena persona y puedas satisfacer su necesidad o su expectativa, te puede pegar, ¿por qué no dejar que un adulto toque tu cuerpo también para acariciarlo sexualmente si él lo dice porque te quiere y porque quiere que tú lo complazcas? Diferenciar cuando el niño puede ser tolerante a una agresión o a una caricia, que es una forma de agresión sexual, estamos hablando, entonces eso hace que haya un vínculo muy grande entre el castigo físico y el abuso sexual. Fíjate la implicación que tiene. Y la mamá que está castigando físicamente al niño o a la niña lo está haciendo porque ella lo aprendió así y quiere que corrija un comportamiento y sea una buena persona. Pero el niño, el mensaje que está recibiendo es: puedo recibir dolor físico a través de un castigo para yo ser buena persona, porque no recibir una caricia para poder complacer y quedar como una buena persona ante el tío, el abuelo, el entrenador deportivo, el sacerdote, la persona que ejerce poder, que utiliza mi cuerpo para satisfacerse sexualmente. Ahora, ¿cómo podemos educarnos? Porque si de chiquitos nos dieron con la chola, entonces yo le doy con la chola a mi hijo y entonces eso se va repitiendo. Se va repitiendo. ¿Qué puede hacer ahorita una mujer que, bueno, que esté embarazada, que tenga a su hijo pequeño y que no quiera repetir ese patrón? Claro, fíjate tú, ¿qué pasa con el castigo físico? La gente te dice una nalgada a tiempo, evita muchos males y inclusive evita la ida al psicólogo posteriormente. Al contrario, más bien genera ir al psicólogo posteriormente. Porque cuando el castigo físico primero puede ser leve, pero va aumentando en intensidad y en frecuencia. Más duro y más veces. ¿Por qué? Porque el niño se va haciendo tolerante a la intensidad del golpe. Y entonces dice: oye, pero yo le pego y se pone peor. Claro, se pone peor, se llena más rabia y le doy con todo. Entonces va aumentando la frecuencia y va aumentando la forma. Entonces, y además no resulta. Porque si resultara, no estuviéramos haciendo este programa. Y no tuviéramos la incidencia o el aumento en SECODAP, en el Servicio de Atención Psicológica, de los casos de niños agresivos, de niños que han sido tratados agresivamente y que se convierten en niños también agresivos o que pueda dañarle su salud mental y generarle trastornos. Entonces, ¿cómo puede hacer la madre? Informarse, buscar apoyo, entender que nosotros no estamos haciendo juicio a las personas. Yo estoy seguro que si tuviéramos aquí un grupo de madres, imagínate aquí un grupo de madres, y le pregunto a las madres o a los padres o a las abuelas, ¿cómo se sienten ustedes cuando le tienen que pegar a su niño? La mayoría va a decir mal. Me duele más a mí que a él. Pero ¿cómo hago si no tengo otras formas? Entonces la persona no se siente bien pegando, maltratando, agrediendo. Entonces, si hay otras alternativas a través de la disciplina positiva, de la crianza respetuosa, ¿por qué no implementar otros medios que me van a generar menos culpa y no van a dejar heridas que a veces no se ven porque son heridas de tipo psicológico? Entonces, existen otras formas. Nosotros sabemos y lo promovemos en SECODAP, otras formas de criar, de poner límites, son necesarios, que sean efectivas y no que generen... Porque ¿qué es lo que pasa? Fíjate lo que pasa. El niño se comporta mal y ahí botó la jarra de jugo en la mesa. Pero entonces la madre lo primero que piensa es que lo hizo porque no tuvo cuidado y le pega. Ese niño fue un accidente lo que tuvo, no fue un acto intencional. Entonces el niño se siente muy mal porque él no lo hizo por mojar la mesa. Pero como le pegaron, él se va a llenar de rabia. Y esa rabia, a lo mejor él se va a inhibir de repetir el comportamiento y no va a tocar más nunca la jarra. Pero como está lleno de rabia porque recibió una agresión y además una persona significativa, va a mutar o va a derivar el comportamiento a otras áreas. Entonces no es con la jarra, pero son otras formas del vengarse. Y dice, ¿cómo se va a vengar un niño pequeño? Claro, porque él se sintió agredido. Y si fue en público, se sintió ofendido y humillado porque fue delante de otras personas. Entonces tiene una implicación importante el tema de que el niño relaciona. El que me pega tiene poder, tiene más fuerza que yo, tiene un vínculo, es mi mamá y tiene jerarquía. Entonces ese niño puede ir creciendo pensando que la jerarquía puede utilizar la agresión, mira lo que estoy diciendo, la jerarquía puede utilizar la agresión, el poder puede utilizar la agresión
cuándo debemos cumplir con los objetivos que se plantea el poder, quién ejerce el poder. Entonces ese niño crece y después le pega a la novia. Le pega a la novia, le pega a la esposa, el jefe no le pega al empleado, pero lo ofende y lo humilla y lo castiga, y así el gobernante. Es una cadena en donde se utiliza el poder para ejercer control, para dominar a aquel que es vulnerable o débil. Una persona que fue abordada por nosotros en SECODAP y para trabajar el tema del castigo físico, y ella consiguió otras formas de educar sin tener que utilizar la violencia. Pero su niña de 5 años un día se le acerca y le dice, ella me lo contó después en consulta, se acerca y le dice, mami, ya no me quieres. Y le dice la mamá, ¿cómo que no te voy a querer si ya no te pego? Bueno, no me quieres porque tú antes me pegabas para que fuera buena y porque me querías. Esto es lo que ella instaló, que ese era un acto de amor, que pegar era un acto de amor. Yo quisiera hacer una diferenciación, ya que vamos a hablar del tema del abuso sexual. El maltrato es toda forma de agresión, incluyendo el abuso sexual, pero la diferencia entre castigo físico y maltrato, porque el castigo físico es una práctica que se utiliza para educar, esto está prohibida en la LOMNA, pero no hay una implicación de tipo legal o penal. En cambio el maltrato sí, porque el maltrato es la agresión que deja lesiones, morados, fracturas, lesiones graves. O traumas muy fuertes. Entonces hay que diferenciar cuando hablamos de maltrato y castigo físico, aunque el castigo físico es una forma de maltratar, dirán muchos, pero en la LOMNA está diferenciado, simplemente por aclarar. Bien, y fíjense lo que se le quedó a la niña grabado en la mente. Ellos no saben tampoco lo que es bueno y lo que es malo, porque ella entendió que pegarle era bueno, y así podemos conducirnos al abuso sexual. Ella puede pensar que es bueno. Puede pensar que es bueno. Fíjate, definimos qué es el abuso sexual. Porque ¿qué pasa? La gente piensa que abuso sexual es solo penetración, en cualquiera de sus formas. Y el abuso sexual es toda práctica en la que un adulto utiliza a un niño para satisfacerse sexualmente. Toda acción. Esa acción varía. Películas, tocar genitales, mostrar genitales, fotos desnudas, todo lo que es la variedad de recursos que puede utilizar una persona adulta para generar placer. Entonces no es solo penetración. Cuando uno tiene trabajo con madres y tiene trabajo con adolescentes inclusive, y esto sale, se pone sobre la mesa, los participantes comienzan a identificar y dicen, oye, entonces eso que hacía mi tío cuando me sentaba sobre sus piernas y yo notaba algo raro, ¿es abuso sexual? Sí, es abuso sexual. O esas conversaciones que generaba el vecino cuando nos quedábamos los niños y hablaba sobre cosas feas, cosas feas porque lo veía que en ese momento, ¿es abuso sexual? Es abuso sexual. Entonces, en la medida que vas reconociendo las distintas formas, lo puedes abordar y lo puedes prevenir. Entonces, no es solo penetración, sino toda práctica donde el adulto utiliza al niño, utilizando el poder, para satisfacerse sexualmente. Eso es importante hacerlo. Ahora, ese abuso sexual, generalmente el niño no sabe diferenciar, le cuesta diferenciar lo que es una caricia afectiva, una demostración afectiva y una caricia sexual. Y eso hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo desde la casa, desde que el niño está muy pequeñito, para que él sepa que no se pueden tocar las partes íntimas por ningún motivo, ni bajo ninguna excusa, de una persona que decida o que le pida que las muestre. Y se le dice al niño, por eso la tienes cubierta, por eso se usan ropa, por eso se usan pantaleticas interiores, porque es una parte que está preservada, que debe estar resguardada. Y si lo hace, tú tienes el derecho de decir no. Y aquí, Yerubi, voy a decir algo que yo sé que es complicado y es dificilísimo entenderlo. Muchas veces queremos que nuestros niños sean afectivos y que sean cariñosos. Entonces vamos por la calle, tenemos una vecina o un compañero de trabajo, saluda, dale un besito, abrázala. Y el niño no quiere y la niña pues no lo conoce. Puede ser compañero de trabajo o de la mamá o un vecino, pero él dice, ¿por qué le voy a dar un beso a un desconocido? Fíjate tú, y lo hacemos por mal, no lo hacemos por mal. Es para educar afectivamente a nuestro niño. Entonces el niño no sabe diferenciar cuándo puede dar un beso, aceptar un abrazo, una caricia. Entonces si el niño no quiere, primero no obligarlo, ni siquiera proponérselo. Si él le sale espontáneamente es porque le dio confianza al adulto, porque sintió que era agradable acercarse a él. Entonces es muy importante no generar situaciones en donde puedo poner en peligro al niño.
Entonces, revisar un poco la práctica. Quienes nos escuchan dirán, entonces vamos a vivir en una paranoia. Todo el que se acerque es porque va a abusar sexualmente. No sé si vamos a vivir en una paranoia, pero la realidad dice que en el 80% de los casos, las personas que abusan sexualmente de los niños, de las niñas, son personas cercanas, conocidas y donde hay un vínculo. Son personas que están cerquitas. Cerquitas. Y entonces se duda, no se duda. ¿Cómo voy a dudar yo de mi compadre, de mi cuñado, del padrastro? Entonces hay que estar atento. Eso quiere decir que se van a afectar los vínculos con el entorno del niño. El niño va a afectar sus vínculos. No, sino que el niño esté atento que ese vecino, que ese padrino, que ese tío no tiene por qué utilizar, acariciarlo de manera inadecuada, donde él ha aprendido que no se puede tocar. Porque no se justifica, claro, a menos que sea la persona que lo cuida y que esté autorizada para eso. Entonces, y la otra cosa que la gente dice es que eso no es un problema, eso sucede en los sectores populares. El abuso sexual no mira sector económico ni clase social. Se da en todos los sectores y a todas las edades. Entonces es un tema que tenemos que ponerlo, hay que hablarlo, hay que conversarlo, y entonces aparece el tema de la educación sexual desde el preescolar. No solamente en la casa, sino también en la escuela. ¿Cuál es el problema? Que muchas familias, por desconocimiento, cuando hablan de educación sexual en la escuela se asustan. Le van a abrir los sentidos. Van a empezar a pensar en cosas que no están adecuadas. O sea, tiene que ser una educación tomando en cuenta la etapa del niño, el proceso de desarrollo, pero hay que hablar para que no sea una cosa que se empiece a hablar cuando hay una noticia monstruosa o escandalosa o aberrante como pasó en estos días. Entonces el tema se pone sobre la mesa y todo el mundo habla de abuso sexual. Surge otra noticia y entonces se olvida. Esto no se puede olvidar, y si estas noticias pasan, no basta con que nos escandalicemos y con que reaccionemos a través de las redes sociales, sino que se empiecen a implementar acciones en la casa y en los centros educativos y en el entorno social. Estamos con el tema del abuso. Estamos hablando en el corte que el agresor no es el típico que usted ve por ahí, que tiene sombrero, que tiene gorra, que tiene lentes, que toma alcohol. No. Puede ser un profesional también, un hombre con saco, un hombre bien vestido, ¿verdad? Que se vale precisamente de su encanto personal para poder ganar llamar la atención y no generar dudas en el entorno. Bien, ahora estamos hablando cómo identificar la niña tiene 3 añitos, ¿cómo dice? Fíjate, si una niña de 3 añitos comienza a mostrar cambios en su comportamiento, de repente descubro que tiene en los genitales o en el ano laceraciones, algo que no tenía y que no es por irritación. Comienzo a ver que se aísla y llora con frecuencia, un llanto persistente. Se muestra temerosa, especialmente con alguno de las personas del entorno, debo estar alerta. Tiene pesadillas, le cuesta dormir, no quiere comer, se enferma, somatiza. En los niños en general se me están dando señales que a veces cuando me dice, que logra verbalizar, entonces no le creemos en algunas ocasiones. Porque ¿cómo voy a creerle? Los niños son muy imaginativos, inventan situaciones. Los niños en el abuso sexual no inventan, porque no han tenido prácticas o experiencias anteriores que le permita utilizar la imagen para poder generar una situación, imaginar una situación. Entonces hay que creerle. Lo primero es que hay que creerles y hay que actuar. Y hay que comenzar a observar cuál es el núcleo de relaciones, de vínculos que tiene ese niño o esa niña o adolescente, pero sobre todo estamos hablando de niños. Y si la niña, por ejemplo, no sabe identificar que está mal y le gusta más bien estar con el agresor, porque no le ha hecho nada, digamos, violento. Ok, fíjate lo que pasa. Cualquier práctica que tenga un agresor con una niña es una forma de violencia, porque yo utilizo el poder, manipulo y me valgo de la inocencia, de la fragilidad de la niña, de la fragilidad de la niña. Pero la violencia se va aumentando en intensidad. No todo el que abusa sexualmente a la primera penetra o tiene acciones mucho más contundentes, sino que va progresivamente ganándose la confianza, y puede ser que comience con caricias. No necesariamente caricias en los genitales, pero después la caricia se va extendiendo.
Entonces lo que tú dices es cierto, puede ser que la niña entienda que es una expresión de afecto. ¿Qué pasa? Hay un momento en que ella ya va a sentir, la niña o el niño, que no es afecto, porque le puede generar dolor, por ejemplo, o le puede generar malestar, o le puede generar sentimientos de rechazo. Entonces, por eso hay que estar atento a qué señales me da la niña, cómo maneja, si le dan ataques de ira de repente. Entonces, todas esas señales, no quiere decir que todas siempre sean abuso sexual, pero sí hay que dudar porque hay un conjunto de señales que se unan y que se hacen intensas, entonces hay que buscar ayuda profesional. Aquí dice casi, mi nieto de 4 años le dan ataques de ira. Hemos optado por no hacerle caso hasta que se calma. Bueno, pero hay que ver por qué son los ataques de ira. Porque los ataques de ira pueden ser por malestar, frustración porque no tuvo algo que quería, o simplemente porque ha sido educado con castigo físico y tiene rabia reprimida. Habría que ver cuáles los motivos pues, que generan la ira. Aquí había otra pregunta. ¿Qué pasa con esos niños que a altas horas de la noche andan en las calles sin supervisión de los padres? Están expuestos y están en situación de riesgo y pueden ser no solo maltratados, abusados, inclusive perder la vida. Ahora, cuando el niño se quiere quedar en casa de un vecino, de un compañero, ¿hasta qué punto es bueno, es malo permitir eso? Si conozco al vecino, conozco al compañero, he tenido el contacto con él y tengo seguridad de que él no va a tener riesgo porque lo conozco, porque es una persona cercana, porque es confiable, puedo hacerlo siempre manteniendo el contacto. Ahora, si no conozco al vecino, no conozco la familia del compañero, debo estar alerta, debo generar espacios de acercamiento y no necesariamente que él tenga que ir a su casa y dormir porque no sé cuáles son las condiciones que hay en la casa para que ese niño pueda estar protegido y seguro. ¿A qué edad se le debe hablar al niño de educación sexual? Mira, al niño de educación sexual se le debe empezar a comunicar desde que está recién nacido. Ahora, se le debe hablar a un niño recién nacido de cómo prevenir, no lo va a entender. Pero si el niño siente que su cuerpo es respetado por su mamá, que además su mamá evita tener caricias que puedan ser erotizantes, excitarlo de alguna manera, tocándole sus genitales, el niño ya va recibiendo un mensaje no verbal, que su cuerpo debe ser respetado porque mamá, papá respeta mi cuerpo. Cuando ya el niño habla, cuando el niño conversa, ya se pueden utilizar cuentos como el que vimos ahora, el libro de Tere, ¿no? Para un poco conversar con él y sobre todo cuando él sobre la sexualidad hace una pregunta, siempre es importante repreguntar, porque cuando él pregunta es porque tiene una hipótesis. Okay. Algo escuchó, algo vio o algo le hicieron. Entonces, al repreguntar, tú puedes tener elementos para poder seguir orientándolo y educándolo. Lo que sí es que hacerlo desde muy pequeño, tomando en cuenta la edad, hay que hacerlo en el hogar, pero hay que hacerlo también en la escuela, en los centros educativos. Tenemos que estar atentos a algo, que generalmente la educación sexual se piensa que es hablar sobre los órganos reproductivos, evitar las infecciones de transmisión sexual, y no, eso es parte de la educación sexual. Pero en prevención hay que hablar del cuerpo, cómo el cuerpo puede reaccionar frente a un estímulo. Mientras son más grandes hay que dar mayor información, de manera que el niño esté alerta y se pueda autoproteger, se pueda poner en un determinado momento un límite y que él sepa que es válido decir que no. ¿Hasta qué edad mi hijo se puede bañar o mi hija se puede bañar con su papá? Ok, esa pregunta siempre la hacen. El niño te va a indicar cuando ya no quiere o se siente incómodo o el adulto se siente incómodo bañándose con el niño. Cuando el niño ya empieza a interesarse por los genitales del papá o de la mamá, y cuando de repente por curiosidad le provoca tocarlo, o que de repente un buen momento le quito la ropa y lo voy a bañar y no quiere, déjame que yo me baño solo, es porque ya él empieza a sentir un pudor que le dice, en este momento no quiero bañarme acompañado, sino solo. Y sobre todo, cómo es la actitud de la persona cuál es el adulto que se va a bañar con el niño, para que el adulto también entienda que es importante que él logre desarrollar sus hábitos, que logre bañarse, las habilidades para bañarse, sin que tenga que estar acompañado en un acto íntimo como es bañarse, ¿no?
Bien, mi nieto llora porque no quiere ir a la escuela, viene de preescolar y la maestra le dice llorón. Bueno, tu hijo llora porque no quiere ir a la escuela. Buena señal. ¿Por qué no quiere ir a la escuela? ¿Qué edad tiene el niño? No dice la edad, Hay pero que tomar dice en cuenta, preescolar. Dice de que es es de preescolar, tiene menos de 5 años. Y hay que ver que hay que hablar con la escuela, porque cuando él llora, él está expresando un sentimiento, una emoción, y no puede ser juzgado como llorón, sino más bien la maestra debería preguntarse qué está pasando en el aula, que el niño no se siente bien, se siente molesto, se siente triste, porque puede ser que en estos días haya comenzado las clases y entonces se desvinculó de la mamá y al desvincularse de la abuela, de la tía, él sienta solo porque siente que el niño pasa. Es importante que la gente sepa, cuando el niño está pequeño y lo llevas al preescolar, el niño siente que lo vas a dejar ahí y no lo vas a buscar otra vez, porque para él no es normal que lo separen de su ambiente. Y varía de niño a niño, y hay una transición que él tiene que vivir. Pero es una forma de agresión calificarlo, y sobre todo calificarlo como llorón, porque está expresando una emoción. Imagínate, deberías preguntar, entiendo que te sientas triste, qué te pasa, o observar qué pasa en el entorno para poderlo acompañar. Sí, porque sería normal quizás que llore el primer día, que a veces hemos visto que o a lo lloran mejor el el primer segundo y el tercero, cuando no se siente atendido, cuando no se siente comprendido, cuando se siente de repente solo, o porque tiene un apego muy grande con la mamá o la persona cuidadora, y entonces extraña. Entonces hay que estar Yo he atento a visto eso. niños pegaditos de su mamá, lloran el primer día y ya el tercero, déjame, vete. Y hay los que llegan al colegio y le dicen adiós a la mami, y la mamá se queda, la que llora es Se la queda mamá cuando loco. está en el carro. Exacto, así es la desatención, el no hablarle a los hijos, explicar lo bueno y lo no tan bueno. Exacto. Es lo que ha pasado. Hay que hacer. La situación se muestra aún en sociedad, aún es muy machista y se copian conductas. Eso es bueno que lo toquemos. Y vamos a volver al tema del abuso sexual. Resulta ser que abusaron sexualmente de un niño varón. Y el que abusó sexualmente es un varón, un hombre del entorno. Entonces la familia decide no hacer la denuncia, porque si hago la denuncia y mi hijo varón fue abusado sexualmente por un varón, se va a poner en duda su condición masculina. Entonces, para que no se dude de su masculinidad, yo no denuncio, para resguardar por prejuicio machista. Entonces el niño se va a sentir solo, se va a sentir mal, porque además es una vergüenza denunciar, porque el tema del abuso sexual, y a veces eso diferencia del castigo físico, es que el abuso sexual, como está relacionado con la sexualidad, hay mucho prejuicio en torno a la sexualidad. Y a veces es tolerante a un abuso, a un maltrato físico severo, violento, humillante, porque no es sexual. Pero basta que tenga un componente sexual para que entonces se escandalice a la familia. Entonces el tabú hacia lo que es el abordaje sexual hace que se haga más compleja la situación. Y cuando, por ejemplo, el niño está abusado por su propio papá o por su propia mamá, ¿cuál sería el deber en este caso, del maestro? Es como el que tiene allí que lo puede proteger. Buena pregunta, Yerubi. Cualquier persona de cualquier edad que sepa de un caso o sospeche de un caso de abuso sexual debe denunciar por proteger al niño. Acuérdate que el abuso puede aumentar en intensidad y en frecuencia. Entonces hay que denunciar. Ahora, ¿cómo denunciar? ¿Dónde denunciar? De manera de protegerse y proteger al niño también, esa es otra cosa, y eso puede orientar los consejos de protección o en la fiscalía, si se denuncia en la fiscalía. Pero cualquier persona puede hacerlo y debe hacerlo. Y usted se puede educar en Secoda con el señor Oscar y todo su equipo. Fíjense lo que nos lleva a la educación. Hay cosas que no sabemos y miren, solamente aquí tenemos las herramientas. La audiencia de Entre Noticias no se queda sin esa información. Le voy a dejar la cámara para que le siga orientando a la gente en esta materia. Las últimas recomendaciones. El tema del abuso sexual se puso sobre la mesa y del maltrato. Eso nos llama para que podamos revisar cómo están nuestras pautas de crianza, nuestras formas de educar y pensar sobre todo en qué tipo de adulto queremos formar o estamos formando para cuando sea adulto, con qué tipo de relaciones, vínculos.
Entonces, un poco revisar si la agresión física es una forma para educar válida o podemos buscar otras alternativas y ahí estamos a la orden. Y el abuso sexual es mucho más común de lo que pensamos, de lo que creemos. A estar alerta, no vivir una paranoia y afectar los vínculos de los niños, de las familias, pero sí estar atento a cualquier expresión que no esté dentro de lo acordado, lo pautado, que pueda poner en riesgo la integridad del niño desde el punto de vista psicosexual.